Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, el viernes 31 de mayo. Por supuesto, agradecer en primer lugar a nuestro poeta invitado, Mario Obrero. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Gracias a ustedes, al público asistente. Creo que va a ser un encuentro entrañable, sobre todo con ese objetivo de iniciar una conversación que no acabe y que sea el propio verso después, a través de la lectura del poemario, el que lo finalice. Y, por supuesto, a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y a todo su equipo técnico por hacerlo posible. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y para ello, primero quiero darle la palabra a Mario Obrero, después de este agradecimiento, para ver su sentir y bueno, cómo te sientes por estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Bueno, muchísimas gracias. No hay nada que agradecer hacia mí porque vengo más que encantado y es además un viaje que coincide con acabar exámenes, que es ese momento universitario en el que de un lado u otro de la barrera estamos muchas siempre implicadas y en el que se hace lo que llamaba Marx los bautismos burocráticos del saber. Bueno, pues acabados esos bautismos burocráticos estoy aquí, así que muchísimas gracias a ti, Beatriz, a, como decías, el equipo, a Óscar, a Armando, a Lucía, a todas las personas que estáis y que habéis venido. Decía Ramón Acín en un manifiesto que hizo muy joven, era un escultor y un intelectual anarquista que fue fusilado en agosto del 36 en Huesca, y cuando hizo un manifiesto con 20, 21 años, el anarquismo en Huesca estaría un poco de capa caída, porque él mismo acababa diciendo, sí, y tenéis razón, seremos pocos, pero entonces tocamos a más amor. Bueno, pues esto es un poco igual esta tarde. Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí. Y yo, para comenzar, quería leer unos versos de Roberta Marrero. Todo cuerpo debe ser regido por su habitante. Todo fuego debería arder para siempre. Todo corazón debería ser irrompible. Toda persona debería ser amada. Todo héroe, heroína, debería tener su duelo. Todos deberíamos tener un sitio para llorar a nuestros muertos. Todos deberíamos morir dulcemente. Todo poeta muere joven. Toda mano tendida debería ser estrechada. Todo vacío debe ser llenado. Toda violencia es fruto del miedo. Todo el poder para el pueblo. Gracias a los rebeldes, justicia a nuestros muertos. Bueno, efectivamente tenía que comenzar Mario, porque como podemos de entrada presenciar, es una persona profunda, un gran lector y que sabe qué decir y en qué momento justo. Tenía que ser él el que iniciara este conversatorio. Este acto lo vamos a dividir en unas partes, en 3 partes concretamente. Primero, como lectora, voy a presentar un poquito el sentir de este poemario con el fin de poder generar esa curiosidad y gusto para que luego lo puedan adquirir en las carpas de las librerías. Por otro lado, en segundo lugar, vamos a iniciar un conversatorio para poder conocer el poemario Tiempos Mágicos de Mario Obrero y, en tercer lugar, un espacio para preguntas o lectura poética. Pero antes que nada, si voy a presentar a este autor, tenemos que decir que esta profundidad y esta manera de decir impresiona. La palabra es impresión porque naciste en 2003, es decir, ni más ni menos que tiene 20 años este magnífico escritor. Además, está estudiando filología hispánica y ha participado, mejor dicho, ha trabajado en Televisión Española, en La 2, con su programa Un País para Leerlo, y también, entre otras cosas, tiene diferentes poemarios, aparte de Tiempos Mágicos. En primer lugar, tiene Carpintería de Armónicos, que ganó el premio de poesía joven Félix Grande, Ese ruido ya pájaro, Peachtree City, que ganó el premio Loewe a la creación joven de Visor, Cerezas sobre la muerte, que ganó el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Cultura, y aquí el que nos reúne hoy, que ha publicado con La Bella Varsovia de Tiempos Mágicos. Así que esa trayectoria, ese profundo camino, pero sobre todo una persona que se abre al cariño, porque desde que lo conoces y hablas, que ha sido un café, te das cuenta de que puedes entablar conversaciones de todo tipo y que su poemario propone, porque también lo hace su alma. Tiempos mágicos, vamos a hacer magia.
Pues este poemario, y ya hablo quizás más como lectora, le decía antes a Mario Obrero, yo empiezo a leer este libro hace unas semanas y me doy cuenta de que sus versos parecen las olas, que vienen y que van. La poesía es movimiento, decía Berta García Fáez. Y yo así lo sentí cuando empecé a leer este poemario en un lugar geográfico ideal para sentir el movimiento de las olas, como era el Océano Atlántico, en la playa de San Agustín. Y lo primero que sentí es que hay una profunda experimentación del lenguaje para cuestionar las realidades establecidas, las realidades, en este caso, incluso de nuestro contexto social español, desde la transición a la democracia hasta la fecha, lo que hemos considerado verdades universales, la historia de España que hemos aprendido, la forma de sentir, el discurso de poder, pero todo desde una palabra cuestionada. Por un lado, podemos encontrarnos en Tiempos Mágicos una experimentación de forma y de contenido. En la forma, proponer palabras sin signos de puntuación concretos, evidentes, sin el uso de mayúsculas, sin las pausas, un discurso acelerado, pero que en sí no quiere meter prisa. Lo que quiere es que te detengas porque hemos aprendido las verdades de tal manera que nunca nos hemos cuestionado si lo que se nos dice es la verdad. Entonces, la prisa del discurso, de manera evidenciada en esta experimentación poética. Estoy leyendo, pero tengo que pararme para comprender las cosas, buscar la calma en el verso. Es una de las primeras cosas que podemos sentir en cuanto a la experimentación de forma de Tiempos Mágicos. Y en cuanto a la experimentación de contenido, a través de palabras que tienden al surrealismo, hay un conocimiento, una dureza, una fractura profunda de las realidades que hemos heredado y de los discursos de las personas silenciadas, de las personas que habitan el margen, muy, pero que muy interesante. Hay 35 poemas que realmente son 35 propuestas, 35 retos, 35 juegos de la historia social, concretamente española, que hemos heredado. Y en esas 35 propuestas no solo se rompe con la terminología de palabras como pueden ser fatiga, fábricas, obrero, sino que, entre otras cosas, se busca la equidad. Ya no hay una palabra una sobre otra, se busca que todo sea equitativo. Y en este sentido, esa equidad la podemos encontrar en versos tan hermosos como: que pare el tiempo la esperanza, esperanza, pare el tiempo. Constantemente, idas, venidas, comparar terminología, pero ya nadie está por encima de nadie. Ahora todos estamos en equidad y en esa igualdad de la palabra vamos a ver qué se ha callado hasta la fecha. Hay también una búsqueda, unas ansias de hallar la esperanza, pero la esperanza desde dos vertientes. La esperanza para modificar palabras, como puede ser derrota. La derrota no tiene por qué ser el perdedor. En la derrota podemos ganar. Es algo muy interesante. La esperanza también está en cambiar terminología peyorativa, apropiarnos de lo peyorativo y hacerlo ganador. Pero también esperanza en que la cultura y el arte sea para todos y para todas. Eso es algo que también se defiende en muchos de los poemas de Mario Obrero. Por ejemplo, en versos tan hermosos como estos: la fatiga cese en las fábricas, llegará el día y todas a besar nuestra nueva inteligencia estrenada. Que todo llegue para todos y para todas, todo el conocimiento. También, por otro lado, podemos encontrar en Tiempos Mágicos una crítica hacia el adormilamiento social. Nos hemos creído todo y vivimos en un discurso de poder que cuestionamos pero no hacemos nada. Y la poesía también está para sugerir y en el juego demostrar que nos hemos dormido, que hemos normalizado cosas que no deberían ser así. Críticas hacia la burguesía, críticas hacia el sistema español, la ausencia de reivindicación de historias que han quedado a un lado y también, por otro lado, cuestionar nuestra identidad, cuestionar la identidad individual en este caso, como puede ser en la serie de poemas que tiene tituladas Baldosas Rojas.
en la cual, a través de conceptos que tienden a lo onírico, encontramos una nueva identidad reafirmada con criterio. No tengo que decir que soy alguien. A través del surrealismo, de lo onírico, puedo reafirmar mi identidad, porque no hay nada dicho, yo lo puedo empezar a decir. Entonces, construir nuevas realidades a través de palabras que muchas veces no hubiésemos pensado que se podría. Por ejemplo, hablar de la poesía sin tener que decir la palabra poema. Por ejemplo, aquí, cuando Mario Obrero dice lo siguiente de la figura del poeta. ¿Te llamas perro o amigo? Has dibujado una ventana en las escaleras del sueño, una ventana por donde los pingüinos y tú marcháis el pelo lleno de cerezas, la mano dulce salmón. Qué manera tan bella de decir la labor del poeta, que es hacer y ser sueño, hacer soñar al lector, interpretar, que en el lenguaje también haya una búsqueda de conceptos que aparentemente no serían otra cosa, pero sí lo son. Vamos a jugar, porque el lenguaje es para todos y para todas. Por lo tanto, en la complicación formal también todos y todas podemos llegar a más terminología. Y antes de darle la palabra al autor, también quiero hacer referencia a otra idea muy interesante que se plasma en el poemario, que es evidenciar cómo hemos caído en la hiperproducción, en la ciudad como artificio, que todo es repetición, que todo es falso, pero si nos diésemos cuenta que en la naturaleza también está la verdad, la calma, y que ahí podemos crear nuevos conceptos, nuevas identidades. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a la escritora Mary Oliver, con su ensayo La escritura indómita, pues podríamos llegar a experimentar muchas cosas diferentes. Y como le pedí permiso, quiero leer un poema que evidencia esto de que en la naturaleza podemos llegar a construir nuevas identidades y nuevas ciudades. Es lo que toca, lo que el frío toca en las efemérides del mirlo. Abracé la nieve sin poner puertas al campo. La muralla tiene 4 caballos, una tensión natural a las botánicas del descuido en los lodos. Pase la santa caballos en los lodos del aire. No se nace la luz harinosa en su almenara. Necesito no mirar en pesetas, cerrar la conversación de las campanas con la herida. Necesito cómo canta, cómo dice su nombre la herida. Es lo que toca, lo que las moradas toca. Son hermanas la amistad y la pregunta. Emancipación tienen los olmos. Pide un patio de caras pequeñas. Todo desvío de tren anciano, querencia de quien marcha con sus amantes a salvarse, a besar a la santa y su lodo. Al menos oírte algo. Nombrar la lengua, la carne amontonada en flecos, en ángeles coleccionables, pidiendo puertas al campo, puertas petrificadas. A quien quiero ser le beso, le siento, le cuido, en cada animal de vaho y cada polilla sobre la losa. No estoy, no, y es lo que toca, lo que alega y llora y palpita verbos para mí. Ovillo o maraña en lo que encuentro, lo que quiero decir. Y ahí nos toca lo que sin puertas amamos. Tu experimentación del lenguaje nos abre nuevas maneras de querer. Así que, Mario, muchas gracias. Iniciamos este conversatorio y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué tiempos mágicos? ¿Por qué magia haces? Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Qué alegría de escucharte. Yo no hablaría, la verdad. O sea, me quedaría escuchándote porque es emocionante y sobre todo es hermoso cuando la poesía consigue, ¿no?, lo que decía García Lorca. No solo que haya poetas que escriban, que haya poetas que escuchen, que haya poetas que presten su cuerpo, como lo prestáis vosotras y vosotros, que presten su conciencia, su imaginación a las palabras de otra persona. Ahí es donde está la madeja, ¿no?, del te quiero, me quieres. Ahí está la simbiosis de lo poético que nunca se acaba de cumplir si está solo en ese apuntador de palabras y no en la reciprocidad de la conversación. Y bueno, los tiempos mágicos tienen 2 vertientes. Me ha gustado mucho que hablaras de vertientes y que lo juntaras a la idea del derrotero. La derrota, yo lo descubrí en Sebastián de Covarrubias, en el Diccionario y Tesoro de la Lengua Española. La derrota es el derrotero, el camino que hacen los barcos por el mar.
Entonces, en un mundo tan derrotado y donde muchas de nosotras, la gran mayoría, creo que las que estemos hoy por aquí, de hecho, están todas ustedes de espaldas al Palacio Militar, bueno, pues quizás sea simbólico. Las que hemos sido derrotadas en la historia, de una forma u otra, por el género, o por la clase, o por las ideas, pero quien ha pertenecido a ese gran cúmulo de personas consideradas derrotadas, son también las que mejor han sabido siempre buscarse los derroteros, y son las que mejor han sabido buscarse la migración, y son las que mejor han sabido, desde espacios como esta ciudad y como esta isla, marchar y salir y buscar, volver. O sea que ese tránsito y ese movimiento pertenece mucho a la clase obrera y a quien ha sido de alguna forma marcado como persona derrotada. Pero también son vertientes, y me gusta ahí pensar en el catalán, que nos da dos palabras homónimas. La vertiente en catalán se dice vessant, y también podríamos entender que vessant es el gerundio del verbo besar. Entonces, a la vez que estamos buscando caminos, estamos besando. Es decir, estamos haciendo un acto de estima, ¿no? Yo creo que es lo que la poesía intenta. Y estos tiempos mágicos querían estimar y querían querer la pluralidad, la necesidad de que el tiempo se diga con una S. Y esto, pues, como decía, tiene sus dos vertientes. La más normal es la que se impuso. La cafetería que está al lado de mi casa se llama Tiempos Mágicos. Entonces, pues yo es verdad que cuando pasaba y volvía, pues el momento de tomarse el café, esos 10 minutos en los que no vas corriendo al metro, no vas corriendo al autobús, no coges una llamada porque lo que haces es pedirte un cortado, pues entonces era un tiempo mágico, era un tiempo propio, ¿no? Hace un siglo nos dijo Virginia Woolf la necesidad de la habitación propia. Hoy tendríamos que reivindicar también un tiempo propio en un sistema neoliberal donde cada vez, tanto nuestro tiempo de ocio como por supuesto nuestro tiempo laboral, están subordinados a lógicas que muchas veces no nos tocan como individuos, que no nos atañen, que no nos interesan. Y entonces, pues ahí llegó el tiempo mágico. Luego, de repente, como pasa en poesía, el conocimiento viene a posteriori. Y uno abre un diccionario etimológico y se da cuenta de dónde viene la palabra tiempo. Y es que viene el latín tempus, de la tercera declinación, que empieza con un gesto disruptivo y completamente necesario, que es el de no ser ni femenino ni masculino. Es una palabra en género neutro. Eso que ahora, pues a tantos señores les puede parecer una cosa aberrante e incomprensible, y que sin embargo hace 2000 años cualquier hablante del latín a lo largo de toda la Romanía podría perfectamente entender que tempus, sí, era género neutro, y que además llevaba una S, siempre en su singular. Tempus va con S, una S que en castellano, por ejemplo, perdemos, la tiramos y se queda con el tiempo, pero que lenguas como el catalán sí que la han sabido mantener. El temps, en catalán, sea singular o sea plural, siempre lleva una S, como lo hace también en francés, por ejemplo. Y era esa necesidad de pensar en las cosas desde el plural, que no se puede hablar, ¿no?, del tiempo sin tener en cuenta la pluralidad, porque no se puede hablar del presente sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que se recuerda, que son actos de presente. Quien está recordando y haciendo memoria lo hace desde aquí, no lo hace desde un tiempo pretérito. Quien está soñando con un futuro, o quien lo está diciendo, o quien lo está escuchando, también lo hace desde aquí. Entonces el tiempo siempre va a llevar esa S. Y luego la necesidad de lo mágico, de ver esa diferencia entre la magia negra, entre la magia del engaño, entre la magia de todo aquello que nos está de alguna forma mintiendo, y que es muy frecuente en los discursos hegemónicos y en los telediarios y en la vida política, y la magia otra, que es la que propone o la que tiene la capacidad de hacer, como decía la poeta Guadalupe Grande, posible lo imposible, ¿no? O sea, esa es una pequeña función de la poesía, al menos una voluntad que tenga lo poético. Y luego por la necesidad de proponer algo que sea inocente, tiempos mágicos. Son estos tiempos mágicos, con genocidios, con hoteles que se construyen en nuestras playas, con la destrucción de nuestro territorio, con la turistificación. No parecen muy mágicos, es verdad. Pero también es cierto que nuestros sueños, en castellano, tienen una carencia ontológica. Y decías algo antes que me hacía acordarme de ello, ¿no? Nuestros sueños igual sirven para hablar de lo que oníricamente pensamos, de esa construcción imaginaria del mundo, como para decir que estamos cansadas. Exacto. Yo tengo sueño, pero si tengo sueños es que estoy soñando. Esto es una anomalía tremenda. O sea, la que llevamos hablando castellano toda la vida lo tenemos asumido, pero en asturiano se entiende que una cosa es un sueño y otra es un sueño. Y en galego nada tiene que ver un sono con un sueño. A nadie en catalán se le confundiría el somni y la so. Y en euskera pensar en loa o lo egin de la metza
sería una diferencia abismal. Entonces, es por esa necesidad de que nuestros sueños, nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestra relación con el mundo, nunca parta de lo cansado. No podemos tener sueños que estén cansados, entonces ya vamos bastante mal, ¿no? Y era por eso la necesidad de buscar plurales y de encontrarlos, pues, sin tampoco irse muy lejos. Si la poesía no es que tenga grandes grandilocuencias ni actos, digamos, muy heroicos. Exacto. Se baja al bar de al lado y se encuentra el título. Me vino a la mente Antonio Machado y su verso Hoy es siempre todavía, que luego se convirtió en un poema. Primero forma parte de otro poema, pero luego ese verso fue un poema en sí mismo, toda la temporalidad plural en un solo verso, ¿no? Que es algo que tú también, pues con lo que acabas de decir, ¿no? Defiendes en tu poesía. La experimentación del lenguaje es evidente cuando empiezas a leer tu obra. A la hora de experimentar, lo hiciste desde las normas de puntuación como desde el juego de imágenes, de crear analogías con términos que nunca se hubiese pensado, que tienen una crítica social profunda a la España olvidada, a la España abandonada. Y por esa misma razón me gustaría preguntarte, ¿qué intentas tú? ¿Cuál es tu intencionalidad con la experimentación del lenguaje? ¿Buscas hacer soñar? ¿Buscas sugerir? ¿Buscas crear todo a la vez? Pues me gustaba mucho cuando has comenzado, Beatriz, y has dicho hacer un acto entrañable, porque claro, yo me di a la etimología y he pensado en las entrañas, y he pensado en eso que está ahí adentro, ¿no? Y yo creo que la poesía tiene ese discurso que, por supuesto, no va a ser sencillo, ¿no? Pero es que no es sencilla la vida. O sea, a mí me da mucha rabia cuando se confunde la democracia con la mediocridad. Y cuando se confunde, sobre todo, pensar en el colectivo y pensar en las lectoras y pensar en la gente como algo mediocre, ¿no? Decía Mark Strand, se nos ha hecho creer que tratar a la gente como inútiles es democrático y tratarles como inteligentes es elitista. Yo soy de Getafe, he estudiado en la escuela pública, en los institutos públicos y ahora en la universidad pública. Puedo tener trisílabos en mi boca y puedo decir palabras como mazo de Madrid, pero puedo decir también palabras como siringa. Claro que sí, porque además es que difícil es la vida. O sea, cuando al poema se le echa en cara que es muy complicado, que no se entiende, lo que no se entiende es la vida. Lo que es muy difícil de entender es apoyar un genocidio vendiendo armas desde el Estado español. Lo que es muy difícil de entender es una cola en un hospital o en la sanidad pública o entender cómo está nuestra educación, y Beatriz lo sabe porque es maestra. Eso sí que es complicado de entender. Cuesta mucho. Bastante más que un poema, bastante más que unos versos de Cernuda o de María Teresa León o de cualquier escritora. Entonces, creo que hay que asumir que las cosas difíciles también pueden ser hermosas y que nosotras somos gente que estamos subordinada a muchos conceptos muy difíciles de entender, y ahí está el modelo 037 y está la declaración de la renta, que la hemos hecho todas estas semanas. Nadie nos puede decir que un poema sea más difícil que la declaración de la renta. Entonces, si hay veces que vivimos con la dificultad y no nos supone ningún miedo, pues en poesía no nos tendría que aterrar el hecho de que sí, hay cosas que se entienden, hay cosas que no se entienden, pero en definitiva estamos aboliendo una relación colonial con el sujeto otro. No tenemos que domar y castrar al poema, no tenemos que poseerlo, no hay que venir y plantar la bandera y echar al que esté aquí. No es necesario en poesía ese acercamiento colonial a las cosas, ¿no? Y luego con el lenguaje, que es algo que por supuesto está en disputa, y yo creo que las islas, y en este caso las compañeras de Tenerife, dan en la clave, ¿no? Te lo comentaba antes y para mí es que es muy simbólico. Esos dos pueblos en Tenerife, que son La Victoria y La Matanza de Acentejo, uno pegado al otro, dices, claro, ¿qué ha pasado en la vida, ¿no? Para que tú nazcas a 5 kilómetros y seas toda la vida victorioso o seas un matador. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué se le llama Victoria a un pueblo donde ganan los castellanos sobre la población indígena? ¿Por qué se le llama Matanza a un pueblo que resiste a la invasión de castellanos que vienen en 1490 y pico? ¿Quién decide lo que es matar y lo que es una victoria? Ahí el lenguaje está en disputa. Y el lenguaje está en disputa de todos los estratos. Lo está el de la poesía, que humildemente se encarga de abrir esos diccionarios y de extender esas posibilidades de nombrar, pero también está muy presente en las estructuras de poder y en los discursos dominantes y en lo que podemos y no podemos decir, porque al final las palabras con las que tengamos relación son los pensamientos que podemos deducir y son las acciones que podemos realizar. Entonces, pobreza de lenguaje es pobreza de pensamiento y mucho más allá, es pobreza de acción. Entonces, esa necesidad sí que venía muy implicada en el libro, con la voluntad de que no sea la poesía un espacio cerrado,
sea, yo creo que vivimos ya en países y en contextos y en gestiones políticas tan cerradas y tan herméticas a todo, y no hay más que ver las concertinas en Ceuta y Melilla, y no hay más que ver la situación en esta comunidad autónoma con los barcos y con los cayucos que vienen, que hacer de la poesía algo también cerrado, algo que pida el pasaporte y que pida el DNI y que pida la residencia, las palabras, me parecía muy poco productivo. Entonces, Beatriz ha sido muy respetuosa y nos lo ha dicho. Este poemario, que yo para mi madre me decía, madre mía, Mario, la primera vez que alguien ha puesto almorrana en un libro. Pues sí, es que tiene que estar la almorrana. ¿Por qué no va a estar la almorrana? Sí, quiero decir, está en la vida, está en la vida. Pues tendrá que estar en el libro, ¿no? O sea, que el poema nunca se convierta en un espacio purista, porque lo purista tiene mucho que ver con lo racista y tiene mucho que ver con esto sí, con esto no. Decía José Hierro, tú no has venido a poner diques y orden en el maravilloso desorden de las cosas. Y este poemario, estos poemas tenían la vocación de que estén abiertos, que no tengan puertas en el campo y que permitan que todo entre, ¿no? Que todo lo que tenga que llegar de alguna u otra forma esté bienvenido y sea invitado. Ya tenemos muchas concertinas como para, encima, volver a imitarlas y repetirlas en un espacio que debería ser libre como es la poesía. La magia de Mario Obrero, ¿no? Yo creo que está quedando de una manera muy evidente. Me gusta mucho que hables de que las palabras, que todas, mejor dicho, todas las palabras tengan cabida y que por lo tanto la poesía no sea purista, porque también en tu poesía hay diálogo. En tu palabra poética se inicia una conversación. Quien tenga el poemario y quien le haya despertado la curiosidad, no lo tenga, pero luego lo vaya a adquirir, se dará cuenta de que hay un diálogo. Cada poema, o muchos de ellos, tienen debajo una cita de un autor o autora y no siempre está en castellano. También está en otros idiomas del español, lenguas cooficiales. Por lo tanto, digo que tu palabra poética conversa también con otros códigos lingüísticos. Y me llamó la atención porque también es una propuesta de estructura, como si tu poema tenga una pregunta o responda a una pregunta o apreciación del poema o cita de fondo, después en el margen inferior, ¿no?, de cada una de las hojas. Así que mi pregunta es la siguiente: ¿qué conversación querías iniciar entre tus poemas y las citas de esos otros autores y autoras? ¿Y por qué la selección de citas en diferentes idiomas? Porque es verdad que se apela a la pluralidad que comentas. Muchísimas gracias. Pues es verdad que por una parte tenía mucho que ver con un verso que han mencionado antes, que es el de la nueva inteligencia, que eso, como todas las cosas interesantes del libro, no es mío, de mi abuela. Y mi abuela Carmen, que es maravillosa, es una niña de la posguerra que nació en el 43, era hija de republicano y no le fue permitido ir a la escuela, no sabe escribir y no sabe leer, pero sin embargo tiene un pensamiento muy potente cuando te mira y te dice: yo no es que sea tonta, yo lo que pasa es que tengo la inteligencia sin estrenar. Pero a mí el día que me dé por estrenar esto, vais a flipar. Entonces, ella tiene esa noción que efectivamente es algo que la poesía también cuenta con ello, ¿no? Y es lo que Concha Méndez llamaba la sed de horizontes. El saber todas esas cosas que sí son posibles, que sí lo han sido, que sí han existido. Pensar en las escuelas públicas de la Segunda República, pensar en las misiones pedagógicas, en los proyectos civiles más emocionantes y que sin embargo no están. Pero que es como la inteligencia de mi abuela, estarán sin estrenar, pero el día que eso se abra será maravilloso. Y claro, yo muchas veces también lo pienso, y la inteligencia viene en latín y viene de legere, que es lo mismo que coger, que es lo mismo que hacía el recolector al coger las algarrobas, al coger las lentejas, o al coger los guisantes y al coger los garbanzos, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de recolección, que es de donde viene etimológicamente el intelecto, una persona como mi abuela, que ha estado variando olivos y recogiendo patatas toda la vida, no puede ser sino, vamos, el paradigma de lo intelectual. Y por eso estas citas que dices van siempre abajo, porque van en el sitio de la tierra y van en el sitio del sustrato y tienen esa vocación de ser humildes y por tanto pertenecer al humus y pertenecer a todo aquello de donde crecen las cosas, ¿no? Cuando nos han enseñado una estructura en la que lo de arriba es lo que tiene poder y lo de abajo es lo que no, y lo vemos en los mapas perfectamente, ¿no? Y ahí está esa esquinita de las Islas Canarias de repente traída en un punto que luego todos los peninsulares no sabemos dónde están y nos vemos un mapa y nos asustamos y es como, ¡hala! ¿Qué abajo? Claro, pues ese abajo arriba que nos han enseñado en poesía se puede variar. Y a mí me gustaba mucho que me acompañaran personas y gente que estimo y que aprecio desde abajo, porque creo que es el lugar desde donde pueden crecer las cosas, ¿no? Y desde donde pueden brotar. Y luego además por la necesidad de conversación.
Y claro, cuando una piensa que la poesía es un espacio dialógico, ¿con quién tiene que conversar? ¿Hacia dónde va a ir la conversación? Pues inherentemente va hacia las conversaciones y los espacios que no se pueden tener en la vida real. La capacidad empática de la poesía te lleva a los sitios a los que no te lleva la vida. Yo para hablar con mi madre, hablo con mi madre, la llamo o quedamos en casa. Pero claro, el poema te puede permitir hablar pues con esas personas que no han estado, ¿no? Y más desde un país y más desde un contexto como es el histórico en España, donde lo que hay son 114.000 desaparecidos, donde lo que hay son 3.000 en las Islas Canarias, donde lo que hay es la Sima de Ginamar, donde lo que hay es la fosa, el cementerio aquí, en esta ciudad, ¿no? Entonces, en ese momento en el que vives en el segundo país con el mayor número de desaparecidos del mundo a día de hoy, y con esas 114.000 presencias que están en más de 3.000 fosas comunes y que están, en el caso de las islas, en los acantilados y que están en las simas y que están en los pozos, es muy necesario entender esta función dialógica de la poesía, porque hay mucho que hablar con ellas y con ellos, hay mucho que hablar con esta gente, hay mucho que escuchar sobre todo. Hablabas antes de los silenciados, la poesía tiene una posibilidad hermosísima, que es la de no dar voz, dar los bancos hipotecas, dan préstamos, dan concesiones los cabildos. Nosotras no tenemos que dar nada, con escucharnos basta. Y la poesía puede escuchar. Y precisamente por eso esa vocación, ¿no?, de ir a los lugares a donde la vida, a donde el discurso dominante, a donde lo hegemónico, a donde el pequeño camino que te es programado no te permite ir. Por eso la necesidad de la vertiente. Ahí empieza el derrotero. Y entonces uno empieza a hablar, y empieza a hablar con Carmen Conde y se la imagina enamorándose de Amanda Junquera en las trincheras de Cartagena, y uno empieza a hablar con María Zambrano y se la imagina viendo a Machado en el 39, camino a Coyur, y uno empieza a hablar con todas esas personas, ¿no?, con ese discurso que sí que está, que sí que es presente y que además tiene mucho que ver con lo que se recoge, con el cultivo, con los lugares humildes de la existencia, pero que también son los más nutritivos y los que dan más frutos, ¿no?, y los que nos dan más diversidad, los que al final crecen, ¿no? Yo creo que hablar de memoria es hablar de vida y se hace desde una postura completamente vital. Quien habla desde la muerte son otros discursos. El discurso que siempre habla de la poesía como algo que va a acabar, habla de los libros como algo que va a terminar, habla de la cultura como algo que se va a extinguir. Esa forma de relacionarse con las cosas, la poesía, ¡buf!, ya son malos tiempos para la poesía. Los libros en papel, bueno, esto se va a acabar. Las lenguas, bueno, esto se van a extinguir. Ese hablar desde la muerte a mí no me interesa nada. Me gusta mucho más hablar desde la vida y creo que quien empodera la memoria, y en este caso la memoria de un país con 40 años de dictadura y con 114.000 desaparecidas, es porque lo hace de la vida. Y lo hace, en mi caso, además desde la juventud, pero es eminentemente un acto de vida, ¿no? Y por eso esa necesidad de que estén todas en todas sus lenguas. En todas sus lenguas. Decía Emily Dickinson, al agua se le conoce por la sed. Cuando uno viene al sur de Madrid, de padres hispanohablantes, de abuelas hispanohablantes, que tenían sus acentos de La Mancha y de Córdoba, pero que los han neutralizado en la capital, y a uno en su colegio público le han vendido una papeleta que es la de hablar bien. Entonces llegas ahí a los colegios de Madrid y casi te dan en la espalda y te dicen, tranquilo, que tú no tienes acento, que tú hablas normal. Y dices, si es que yo no he venido al mundo a ser normal, y mucho menos a hablar neutro. No hablar neutro ni en lo que digo, ni tampoco en cómo lo digo. Entonces, por eso esa necesidad de conocer al agua por la sed y de conocer a las lenguas minorizadas de este país, a las lenguas que han padecido la misma violencia que cualquier preso político, la misma violencia que cualquier poeta. En las cárceles han estado filólogos como Aníbal Otero y poetas como Miguel Hernández. Entonces, es lo más normal que si hemos compartido celdas, pues ahora también compartamos libros. Y ahora alguien de Madrid, alguien de Canarias, escuche un verso en catalán o escuche un verso en gallego y no se caiga al suelo y no nos pase nada, ¿no? Por ejemplo, mira, tan Dorichó ni en Sanega ni en S'espanta, Miquel Martí i Pol. A nadie nos ha cogido la sordera inminente. Se puede escuchar, no pasa nada. Se puede convivir con lo extraño. Bien, pues igual que lo hacemos, como decíamos antes, ¿no?, en la declaración de la renta, pues tampoco está de más que lo hagamos con las palabras, ¿no?, de personas tan maravillosas como Lourdes Ortiz en asturiano, como Olga Novo en galego, como María Mercè Marçal en catalán o como Miren Agurmeave en euskera, ¿no? Y ahí por eso esa voluntad también de tener las lenguas otras. Me parece muy hermoso, Mario, todo lo que acabas de comentar, porque al final, con todo lo que acabas de decir, se evidencia también una realidad que es que haces de la palabra, que haces del verso, naturaleza en sí misma. Sembrar, generar,
estás plantando ideas en las cuales todos podemos recoger esas ideas y podemos sugerir. Y al final la naturaleza es ese espacio de desconexión y reconexión, de crecimiento, de vida, y la literatura para ti es vida. Me encantaría llegar a esta última parte, antes de irnos a la carpa de firmas, en la que creo que tiene que ser tu voz escrita, a través de tu oralidad, la que pueda cerrar este hermosísimo encuentro. Y me encantaría que pudieses recitar algunos poemas de tu poemario, y que empezaras, si puede ser, con este que tengo aquí delante, porque evidencia con tu escritura lo que significa la palabra literaria. ¿Cuál de los dos? ¿Este, verdad? Sí. 58. Mira, esto va a llegar el momento de la misa. Página 58, versículo 1, no me esperaba yo. Todo tiene tantas palabras, tanto dice en sus arrugas, habla todo y murmulla tanto, también lo que no sabe. Con tactos, los labios andan su destino, el cielo y las almohadas, la raigambre meñique de los sucesos. Todo parlotea en alta y baja voz, inconmensurables sus lenguas, invisibles, los habitamos. Con esto que decías de generar, Beatriz, me acuerda mucho, y es que es el poema justo que está al lado, de la idea de generación, ¿no? Porque es verdad que cuando alguien es joven, a mí me hace mucha gracia muchas generalidades que podemos escuchar y que normalmente escuchamos en medios de comunicación y que escuchamos en grandes estratos de poder, donde se habla de la juventud, en singular. Y la misma es la juventud mía que la de la princesa de Asturias, que la de Mari Froilán o que la de cualquier persona. Y claro, es muy paradójico, porque poquito tenemos que ver. Yo muy pocas veces escucho que se diga la adultez y que se hable de personas tan diversas, tan distintas, tan bueno, diferentes en sus procedencias, en sus privilegios, en sus condiciones materiales. No se habla en singular. Entonces, muchas veces a la juventud, como a la vejez, que es también un espacio que se singulariza, hace falta devolverle esa pluralidad y pensar en lo distinta y en lo diferente que pueden ser las personas, sus condiciones materiales, sus necesidades, sus reivindicaciones, sus lugares de origen. Y además, pensando desde una generación que tiene que ver con generar, con esto que decías tú, ¿no? Y la generación que genera es la que a mí más me interesa. La generación que estamos generando hoy, que es la de escucharnos, va más allá de la edad y va mucho más allá de lo sanguíneo o de lo anatómico. En euskera también se da otra clave. La generación se le llama belaun al día y belaun es la rodilla. Entonces la generación es el lugar de la rodilla, es el lugar de lo que conecta y lo que conecta consecuentemente permite que se camine. Entonces cuando se pinta una juventud como estereotipada, fetichizada o relegada a un singular, a una misma bolsa donde cabe todo el mundo, al final yo creo que las generaciones de lo que se tratan es de hacer rodillas, y rodillas que nos permitan caminar porque nos conectan a las que estamos un poquito más allá o un poquito más acá del eje cronológico, pero que generamos vínculos y lugares. No es sencillo asistir a la vida. Sin embargo, compramos tuercas, a la luz preguntamos sus nombres, desnudas, aguardamos. No es decente vivir la ausencia de cuantas cosas pudiste. La galaxia sigue siendo en tu huida y ellas también saben que andas ágil. No es cómodo tener 78 años. La almorrana de la historia medra. Tú medicas las polillas del arcón. Has viajado tanto como la pulpa que lamen los hurones. Cuando sola y acompañada grita la lámpara del comedor. Dejaste de ser promesa. Ves mal el paisaje. Fuiste en esperanza, 54 pérdidas. Las agujetas adolecidas de los 42, cada albaricoque que brota una y otra vez, atarse los cordones de tus 30 monedas, dando a luz la última esperanza nublada. Donde un bello monstruo corteja, no es honesto tener 23 años. Has visto la menta fracturarse en adjetivos, a los 19 palpar terroso, el traqueteo de los trenes. Momento en que el caño de la fuente susurra, como ayer,
y como hoy. No es inteligente viajar a los paraísos en azul línea de autobús, comprar laurel y cuchillos a los 16, son los años. No es fácil guardar tus quejas de parturienta en el entrecejo de las monjas, con una guitarra y sudor de clase media, tener 12 años. No es sencillo asistir a la vida desprovista de calcetines rojos. Y ya para acabar, y acordándome del primer poema que hemos leído, acordándome de Roberta y acordándome también de este, que quería ser un encuentro que vaya a las entrañas, quiero leer el poema de la nueva inteligencia y de la nueva inteligencia estrenada. Sí, por favor, es una maravilla, es belleza. Porque me parece además, si lo encuentro, si lo encuentro por aquí, a ver, aquí. Es un mundo muy preocupante, el mundo donde aquellas que sí que han estrenado la inteligencia no pueden cargar con la vida y aquellos que parecen cargar con la violencia, cada día les es más sencillo y cada día les es más cómodo. Y cada día salen más envalentonados a la calle y salen más envalentonados a presidir gobiernos, como Milei, y salen más envalentonados a proferir insultos, como la extrema derecha. Es muy difícil de entender, esto sí que es difícil, que el mundo se haga cuesta arriba para personas como Roberta y que, sin embargo, sea tan habitable para estas personas. Aldo Pellegrini decía que la poesía tenía la función de hacer que el mundo fuese habitable y no solo para los imbéciles. Y decía imbécil Aldo Pellegrini porque se acordaba de la etimología. Y el imbécil es el que im baculum, el que no porta báculo, y el que no porta bastón, y el que no porta pasado, y el que no porta memoria de lo que son las resistencias y que lo que son los derechos a la dignidad humana y a la existencia y a la felicidad, los derechos civiles que ya se pueden pedir en el siglo XXI, a la felicidad de forma legítima. Quien no recuerda eso y quien no tiene báculo parece que tiene demasiado sencilla la vida. Entonces, esperemos que la inteligencia que ya tantas han estrenado, que tenemos una genealogía tan larga de maestras extrañadoras del lenguaje, como dice Andrea Abreu, que sí han estrenado esa inteligencia y que sí han llenado todos los vacíos, como nos pedía Roberta en sus versos, tengan la vida al menos igual de sencilla que aquellos que impunemente van propagando violencia y van propagando, sobre todo, ignominia e intolerancia. He estado sobre los cristales de este mar. 19. He estado sobre los cristales de este mar. Amor. En otros idiomas desconocemos la certeza. A Carmen Conde, los caminos 1936 le estaban llenos de caminos. La vieron con su arma, con un gajo de luz, besando los pechos de una trinchera, escupiendo hiatos a los señoritos de camisa azul. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, habremos de nombrar algo en esos términos. Vocativos, reír por las luces del páramo, tener una musgosa esperanza. A mi padre, que del mar viene, el padre de su padre, le estaba algo cojo, algo ciego. Fuerte vida intacta que no consumí. O los cristales de este mar, amor. La maestra al dente de sigilo lavando, cuando ustedes escuchan el trisílabo casino. Una madre abandona su vida dejando tortas de maíz al prófugo. Se dice efeméride y no solfeo. Deseo se dice y no esencia. Todas seniles y terrosas tardaremos, pero el cristal ocupará nuestro fuego. A Carmen Conde la vieron no preguntar nada a nadie. Avanzar hacia el colorado olor de los mamíferos. Sobre el cristal de este mar llegará el día, amor. Timbre la poesía, el portal de las rarezas. La fatiga cese en las fábricas. Llegará el día y todas a besar nuestra nueva inteligencia estrenada. Muchas gracias. Bueno,
Mario, muchísimas gracias por este rato, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Creo que has hecho magia, porque entre otras cosas nos hemos podido evadir de nuestra rutina diaria en esta carpa durante unos 50 minutos donde hemos hecho poesía entre la escucha, la conversación y tu voz. Sin más, si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión, que tenemos algo de tiempo, parece. Todo tipo de suavizante, lo que sea. O sea, preguntas en general. Sí. Yo creo que llega, ¿eh? Llega, ¿no? Perfecto. Vamos ahí. Bueno, querido, recordar un programa de hace más de 30 años de la radio, el que escuchaba en el coche a la 1 de la madrugada mientras hacía cruising por la ciudad de Santa Cruz o por Madrid. Automovilizado, pero bueno, que decía, el programa se llamaba Tris tras Tres y empezaba contando la aventura en busca de la galaxia Julia y comenzaba siempre de la misma forma y decía, contigo en Tris tras Tres, la noche es maravillosa. Va por ti y por tu poesía. Me encanta que seas tan activista de la deconstrucción del lenguaje. No sé si realmente danzas entre el surrealismo y la caja de Tristan Tzara y el dadaísmo o la escritura automática. Me encanta que utilices infinitivos cambiando verbos y colocando la sintaxis de forma deconstruida, casi como si crearas un falso protolenguaje, dejando huecos y agujeros en la construcción de los poemas en prosa, como para que los rellenemos los demás o nos caigamos por ello. Ahí hay un poquito de... Ayer noche lo leía y ya era muy tarde y tenía los ojos pegados. Y dije, bueno, no sé yo si está jugando con Tristan Tzara. Digo, bueno, vamos a ver mañana lo que cuenta. Elisa Rueda me dijo, no te preocupes, es un ser mágico, te va a encantar. Me ha encantado conocerte. Y bueno, no sé si te planteas ser un poeta, un hechicero o un gato cuántico intentando disfrazarse de Yasir, el gato en el país de Alicia en el País de las Maravillas. Cuéntanos un poco por qué juegas a ese tipo de hechicería de deconstruir el lenguaje. Muchísimas gracias. Pues fíjate, me quedaría con los ratones de la eternidad, que era como nos llamaba María Elena Walsh. Y bueno, el ratoncillo siempre está un poco pendiente a ver qué hace el gato, que eso también me parece que es un lugar muy poético, el de estar ahí en lo chiquitín y estar además en esa eternidad, pero como ratones, nunca como gobernantes, ni como legisladores, ni como pequeños dioses, ¿no? Ni mucho menos. Pequeños sí, dioses para nada. Y es verdad que la necesidad de deconstruir el lenguaje es que es muy consecuente con el tiempo que vivimos. Cuando se ha entendido que hay que deconstruir ciertos patrones en el marco del patriarcado, en el marco de los roles de género, cuando se ha entendido también que territorialmente hay que deconstruir ciertos patrones y que yo soy el primero que me da casi vergüenza, o sea, además esto lo he hablado con Tairi muchas veces, yo nunca diría soy de Madrid, digo soy del sur de Madrid o de Getafe, porque claro, ser de Madrid es parecer Esperanza Aguirre. Entonces, en esa deconstrucción, y obviamente somos muchísimas y somos muchas personas muy distintas, no todas cantamos por la calle Alcalá, pero que en general, cuando hay tantos procesos deconstructivos, en muchos ámbitos y en muchos territorios del pensamiento y de la sociedad actual, el lenguaje tiene que acompañarlos. Y acompañarlos desde una vertiente surrealista es muy importante, porque el surrealismo que se ha mantenido en el Estado español eminentemente por Galicia y por Canarias, y que Canarias además ha tenido una relación siempre, en el marco también europeo, muy profunda, quizás se entienda aquí un poco más lo que es, pero muchas veces se usa como un cajón desastre, donde no se ponen ni las cucharillas, ni los tenedores, ni los cuchillos, ¿no? Entonces lo que no se entiende es surrealista. ¿Por qué es raro? Bueno, como decíamos antes, lo que es verdaderamente surrealista es entender ciertas partes de nuestra vida social y política, es entender ciertos artículos de la Constitución o al revés, entender por qué hay algunos que no se cumplen, como el 47, que es el de la vivienda. Surrealismo para mí tiene que ver con subrealismo, con lo que está debajo del realismo, pero es como decíamos antes con estas citas, es la base germinal, es sobre lo que se funda la realidad, esta realidad que dotamos de un discurso sintético y un discurso amoldado a ciertas costumbres y a ciertos hábitos, a tradiciones y sobre todo a imposiciones, viene de algo de algo que está por debajo. Y esa es la experiencia surrealista, la que entronca con lo más primigenio y con la matriz, ¿no? Con esa matriz femenina que además
hay una poeta catalana que habla de los movimientos motriu, matriu, que son los motrices y matrices, ¿no? Y tienen que ver a la vez con lo que se mueve y con lo que viene de un núcleo. Pues el surrealismo yo creo que tiene mucho más que ver con eso, con lo que está abajo y con lo que está fundamentando, y no pues con ese cajón desastre que a veces se le quiere pintar, que es todo lo que sea raro, todo lo que sea abyecto, todo lo que sea extraño y extranjero y bárbaro, para el cajón de los surrealistas. Pero bueno, y a Tristan Tzara aquí le dejo un sombrero que se le pierde, pero bueno, a Tristan siempre hay que tenerle así, tratarle con alegría y con un poquito de colleja, porque bueno, está en esa tensión y no pasa nada porque la esté, pero en ese cruising que es también el acto poético y también el investigar por el lenguaje, pues si me le encuentro, sí, un saludo y un buenos días sí que le podría llegar a dar. Qué bueno. Bueno, si les parece, vamos a pasar a la carpa de firmas. A continuación, vamos a cerrar el acto. De nuevo, Mario, agradecerte este encuentro, agradecérselos a todos y a todas. Así que el que no tenga el poemario y le interesa, animarlos a ir por las distintas carpas que hay por la Feria del Libro, donde lo pueden adquirir, y durante un buen ratito va a estar Mario Obrero firmando en la carpa de firmas pertinente aquí en la plaza. Así que muchas gracias a todos y a todas, y a seguir siendo mágicos.